Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una idea que puede sonar muy de juristas, pero que en realidad es la base de casi todo. Hablamos de por qué las palabras escritas en una ley, bueno, no son exactamente la ley en sí misma. Efectivamente. Partimos de un ensayo que lanza una idea que, la verdad, choca bastante. Dice que el derecho no está en el texto, en las palabras, sino en el significado que construimos. Que es una idea potentísima. Y muy importante. Porque el documento argumenta que uno de los mayores errores, digamos, del mundo jurídico es justo ese: confundir el texto con la norma. Y de ahí vienen muchísimas sentencias problemáticas, actos administrativos que son injustos. O sea, que el texto sería como la materia prima, ¿no? Pero no el producto final. Y nuestra misión hoy es precisamente entender ese proceso. ¿Cómo se pasa de una frase en el BOE, a veces súper antigua y ambigua, a una orden que te cambia la vida? Exacto. Y veremos que no es un proceso arbitrario, no es magia, hay una metodología. El texto es como una partitura, sí, pero la interpretación no puede ser cualquier música. Debe seguir unas reglas para que lo que suene sea derecho, y no otra cosa. De acuerdo, pues empecemos por lo básico. Si no son lo mismo, ¿qué es exactamente el texto y qué es la norma? El texto parece obvio. Es el artículo de una ley, el Código Penal, vamos, lo que está escrito. Correcto. El texto son enunciados, es lenguaje, es estático. Las palabras del Código Civil sobre la propiedad, por ejemplo, son casi las mismas que en el siglo XIX. Su naturaleza es gramatical. La norma, en cambio, ya es el resultado de interpretar ese texto. Es el mandato concreto. Es el esto está prohibido o usted tiene este derecho. Es la instrucción final. Eso es. La norma es dinámica. Es una construcción que responde a un problema. No es lenguaje, es una decisión. Vale, entiendo la distinción, pero, a ver, para la gente de la calle, ¿esto no crea una sensación de inseguridad tremenda? La idea de que la ley no es lo que pone, sino lo que un juez decida, suena a que las reglas pueden cambiar en mitad del partido. Es la objeción clave, claro, y es fundamental. Esta distinción no defiende la arbitrariedad, sino todo lo contrario. Lo que busca es evitar la injusticia de aplicar un texto a ciegas, de forma mecánica. Como un robot. Exacto. Es que el lenguaje nunca es perfecto. Si un juez fuera un autómata que solo aplica palabras sin contexto, las sentencias serían absurdas. El objetivo es llegar a la solución más coherente con todo el sistema, no la que se le ocurra al juez de turno. Entiendo. No es inventar, es construir con criterio. Y aquí es donde se pone interesante, porque el ensayo dice que un mismo texto puede dar lugar a varias normas, o que a veces un texto por sí solo no tiene una norma completa. Claro. Pone el ejemplo de una frase tipo «El juez adoptará las medidas oportunas». Vale, ¿y cuáles son? Pues eso, el texto no lo dice, ni con qué límites. La norma hay que completarla. Y ese es el día a día de un jurista. Por eso el documento distingue entre el operador jurídico reproductor, que solo repite el texto, y el operador creador de soluciones, que lo usa para resolver problemas de forma justa. Vale, pero eso nos lleva a otra pregunta. Si el objetivo es la claridad, ¿por qué los legisladores no escriben leyes más claras, que no necesiten tanta interpretación? Es que es imposible. El lenguaje humano tiene límites. El ensayo identifica varias razones. La primera es la ambigüedad. Una palabra puede significar cosas distintas. ¿Por ejemplo? Pues piensa en domicilio. Para Hacienda es una cosa, pero para el derecho penal, al hablar de un registro, es otra muy distinta que protege la intimidad. La norma tiene que elegir el significado correcto para ese caso. Claro. O un concepto como interés público. La misma expresión puede servir para justificar una expropiación y para detenerla. Exacto. Luego está la vaguedad. ¿Son conceptos con fronteras? Bueno, borrosas a propósito. ¿Cómo cuáles? Diligencia de un buen padre de familia, conducción temeraria, proporcionalidad. No hay un velocímetro que te diga en qué punto exacto pasas de conducir de forma imprudente a temeraria. ¿Y ahí no hay un peligro de que al final el límite de lo proporcional o razonable dependa demasiado del criterio personal del juez y no de la ley? Volvemos a la incertidumbre. El peligro existe, sí, pero la alternativa es peor.
La rigidez absoluta. Estos conceptos vagos son como válvulas de escape, permiten que la justicia se adapte a la infinita variedad de la vida real. La tarea del juez es precisamente justificar con argumentos, porque en este caso la línea se cruzó aquí y no allá, basándose en precedentes, en principios. No es un capricho, vamos. Entendido. Y supongo que esto se agrava con la tecnología. La ley de protección de datos se pensó para ficheros. Pero ahora tenemos inteligencias artificiales que hacen cosas que nadie imaginó. El texto se queda viejo. Justo. Ahí entra el tercer factor que menciona el ensayo, la textura abierta del lenguaje. El legislador no tiene una bola de cristal. No podía prever en 1978, al escribir sobre el derecho a la intimidad, que existirían las redes sociales. El texto es el mismo, pero la norma tiene que dar respuesta a esos desafíos. La ley tiene que poder respirar. Ambiguo, vago, y no puede prever el futuro. No parece el mejor material para construir algo tan sólido como la justicia. Y falta un cuarto elemento, que quizá es el más importante, la dependencia del contexto. Ningún artículo de una ley funciona solo. Hay que leerlo a la luz de la Constitución, de los tratados de derechos humanos, de la jurisprudencia del Supremo. De todo el ecosistema. De todo. Y ese ecosistema moldea y a veces transforma por completo lo que parecía que decía un texto. Vale. El texto es imperfecto, está claro. Pero eso nos lleva a la pregunta del millón. Si el mapa está lleno de zonas en blanco, ¿cómo dibuja el jurista el territorio sin inventárselo? ¿Hay un método? Lo hay. El ensayo lo describe como un proceso, una especie de hoja de ruta. El primer paso, obviamente, es el análisis literal, ver qué dicen las palabras. Pero la regla de oro es no pararse nunca ahí, es solo el punto de partida. Que uno que da un permiso o uno que establece un principio. Cada uno se lee de una forma distinta. Exacto. Después de saber qué tipo de pieza es, reconstruimos sus dos partes. El supuesto de hecho, o sea, el si ocurre X, y la consecuencia jurídica, el entonces debe pasar Y. Y aquí está la clave. El texto a menudo es muy vago al describir la X. El ejemplo del peligro para la comunidad es muy bueno. ¿Qué es un peligro? Claro, una simple sospecha. Pues eso. La jurisprudencia, con los años, ha ido completando esa norma y ha dicho, no, el peligro debe ser grave, actual y probable. Ha añadido requisitos que no estaban en las palabras exactas del texto. O sea, que se va acotando el terreno, poniendo vallas donde el texto solo había dejado un campo abierto. Exactamente. Y una vez reconstruido esto, llega el quinto paso, la integración. ¿Esa norma que hemos construido choca con la Constitución? ¿Contradice una norma europea? Si es así, hay que reajustarla. La literalidad de una ley antigua no puede ir contra la Constitución. Nunca. Y el paso final es la selección del sentido aplicable. Después de todo el análisis, el jurista tiene varias interpretaciones posibles. Aquí debe ponderar, argumentar y elegir la que mejor sirva a los fines de la ley. Y lo más importante, debe justificar esa elección de forma transparente. Ahí está la diferencia entre arbitrariedad y justicia. Todo este proceso suena muy lógico, pero sigue siendo un poco abstracto. Creo que necesitamos ejemplos para ver cómo funciona esta fábrica en la vida real. Desde luego. Pensemos en un caso que ha transformado la vida de miles de personas. El derecho al olvido en Internet. Ah, un caso importantísimo. Si buscas en la Constitución o en las leyes de protección de datos de hace unas décadas, no hay ni una mención a este derecho. El texto no dice nada. Claro, es un problema que no existía. Exacto. Nació de casos reales, de gente que aparecía en buscadores por noticias antiguas que les perjudicaban. Una deuda ya pagada, un juicio del que salieron absueltos. Y acudieron a los tribunales. Sí. Y los tribunales, hasta llegar al de Justicia de la Unión Europea, analizaron los textos que sí existían, el derecho a la intimidad, a la protección de datos, y siguieron los pasos. Identificaron que eran mandatos de protección, reconstruyeron el supuesto de hecho, una información que fue veraz, pero que con el tiempo se vuelve irrelevante y causa un perjuicio desproporcionado. Y crearon la consecuencia. Y crearon la consecuencia, el derecho a pedir a los buscadores que quiten esos enlaces. E integraron esta nueva norma con la libertad de información, poniendo límites, claro. Es fascinante. Crearon un derecho nuevo, no con una ley nueva, sino reinterpretando las que ya había para responder a una realidad que los legisladores ni soñaron. Es el ejemplo perfecto de textura abierta.
La norma del derecho al olvido no está en el texto, se ha construido a partir de él. O piensa en el concepto de vivienda habitual en la ley hipotecaria. El texto parece muy simple, Sí, parece que se explica solo dónde vives. pero ¿y en un divorcio? Cuando uno de los cónyuges se ha ido pero los hijos siguen allí. O si alguien trabaja temporalmente fuera. La realidad es más compleja. Mucho más. El Tribunal Supremo ha tenido que construir una norma mucho más sofisticada. Ha dicho que la vivienda habitual no es solo residir físicamente. Tiene que ver con el proyecto de vida familiar, con proteger al más vulnerable. ¿Ha ido mucho más allá de la literalidad? Totalmente. Ha creado una norma que protege a las personas. Esto demuestra que la ley no es una foto fija, es una película en evolución. La interpretación la mantiene viva. Si no fuera así, nuestro sistema jurídico sería un museo de antigüedades, inaplicable a los problemas de hoy. Entonces, si unimos todas las piezas, la gran conclusión es que el derecho no es repetir, es construir. Y que confundir el texto con la norma no es solo un error técnico. El ensayo lo califica de peligroso. ¿Peligroso por qué? Por un lado, por las injusticias de una aplicación mecánica, deshumanizada. Pero por otro, y esto es muy importante, puede ser una coartada para el autoritarismo. Desarrolla esa idea porque es muy potente. ¿Cómo se conecta el literalismo con el autoritarismo? Es una herramienta muy útil para quien quiere imponer una visión sin dar explicaciones. Un poder puede escudarse en la aplicación estricta y literal de un texto ambiguo para restringir derechos. La libertad de expresión, de manifestación. Por ejemplo, ignorando que ese texto debe leerse a la luz de la Constitución, que protege esos derechos. El literalismo se disfraza de rigor, pero en realidad es una forma de eludir el debate sobre los valores que están en juego. La frase «yo solo aplico la ley», que puede esconder una decisión muy profunda. Exacto. En un sistema democrático, la Constitución es el marco final. La literalidad de una ley siempre está por debajo de valores como la dignidad, la igualdad o la proporcionalidad. El jurista no es un mero aplicador de fórmulas, es un garante de que esas fórmulas no produzcan resultados inconstitucionales. El ensayo cierra con una metáfora que lo resume todo y que me parece brillante. El texto es el mapa. La norma es el territorio. El jurista es el cartógrafo. Y como todo buen cartógrafo, no se inventa el territorio, pero sí elige qué destacar, cómo trazar las rutas, para que el mapa sea útil y fiel a la realidad. Tanto de la interpretación, ¿qué nos dice eso sobre la certeza que le pedimos a nuestro sistema jurídico? Y sobre todo, ¿en quién reside en última instancia el poder y la inmensa responsabilidad de definir lo que la ley realmente significa en una sociedad democrática?